Pero bueno, como muchos de ustedes saben, en estas escuelas dominicales hemos estado abordando el tema de la suficiencia de la palabra de Dios en cuanto al tema de la resolución de conflictos en la iglesia, ¿verdad? Un tema muy importante y trascendental para la vida de cualquier iglesia local. Y nosotros no solamente reconocemos la suficiencia de la palabra de Dios en la salvación o en la santificación, sino en cada área de nuestras vidas. La palabra de Dios es suficiente para la vida y la piedad, nos enseña ahí el apóstol Pedro. Entonces, bueno, estas últimas semanas, incluso ya meses, hemos estado llevando a cabo este estudio, una vez más resaltando la suficiencia de la palabra de Dios en cuanto a la resolución de conflictos. Y a manera de resumen, las semanas anteriores examinamos lo que la Biblia enseña respecto al andar en el Espíritu, también a que la ira no produce piedad. También estuvimos abordando algunos imperativos, ¿verdad?, que vemos ahí en la palabra de Dios respecto a nosotros debemos estar desechando la mentira y también al mismo tiempo no murmurando, ¿verdad?, sino haciendo todo lo contrario, siendo hombres, mujeres, hijos, hijas de Dios que hablamos la verdad en amor. Y también la última vez que estuvimos acá en esta escuela dominical, estuvimos repasando, estudiando, examinando el tema del perdón. Todo esto una vez más para resaltar y subrayar la suficiencia de la palabra de Dios en la resolución de conflictos, la necesidad de andar en el Espíritu, no satisfacer las obras de la carne, no estar practicando la ira, sino más bien el amor, el perdón entre nosotros, desechando toda murmuración, hablando la verdad con amor. Temas muy importantes que oramos sean o hayan sido de mucha edificación para sus vidas, que no solamente se hayan quedado maravillados con la palabra de Dios y con el carácter de nuestro Dios, sino que realmente esto pavimente el camino de sus vidas para tomar decisiones, ¿verdad?, en la vida de la iglesia local. Pero el plan para esta mañana es comenzar con otro subtema, digamos, de este gran tema de la suficiencia de la palabra de Dios en la resolución de conflictos, y lo vamos a estar abordando por 2 o 3 semanas. Pero en esta mañana vamos a comenzar un tema muy importante respecto a la necesidad que tenemos nosotros como hijos de Dios de estar practicando la paz, de ser agentes pacificadores, ¿verdad? A eso nos llama la palabra de Dios, a ser personas que buscamos la paz y no la guerra, que imitamos a Dios, que estamos muy dispuestos no a generar conflictos, sino a solucionar cualquier diferencia en la iglesia local. Y todo esto porque nuestro Dios es un Dios pacificador. Nuestro Dios no nos ha dejado en un estado de conflicto ocasionado por nosotros mismos, ¿verdad?, de problema, de adversidad en contra de Él. No ha sido así. Él, siendo soberano, no necesitando de nada ni de nadie, cuando nosotros no le buscamos, le rechazamos desde la matriz, ¿verdad?, somos desviados, estamos depravados totalmente desde que nacimos, pero Dios no nos dejó ahí, en un estado de conflicto, aun y cuando nosotros no buscamos solucionar el conflicto, ¿verdad? Esa es la enseñanza bíblica. Pero nuestro Dios fue el que nos buscó para solucionar ese conflicto, para regalarnos paz, esa paz que solo puede ser disfrutada en el contexto del Hijo Jesucristo, ¿verdad? Somos llamados, hermanos, a ser pacificadores, escuchen bien, y no perturbadores. Una vez más, somos llamados a ser pacificadores y no perturbadores. Toda persona que Dios ha salvado, verdaderamente, debe ser caracterizado por ser un pacificador. No por ser una persona que está buscando conflictos con una y otra persona, que es caracterizado por estar ahí viviendo una vida de conflictos, ya sea en la familia, en el trabajo o en el contexto de la iglesia, ¿verdad? No somos llamados a eso, somos llamados a ser pacificadores, a ser personas que nos amamos, que nos soportamos unos a otros. Y en esta mañana vamos a sentar las bases de este estudio, que una vez más nos va a tomar 2 o 3 semanas, pero hoy pondremos los cimientos, porque recordaremos el día de hoy, digámoslo así, que fuimos pacificados por el pacificador para ser pacificadores.
Fuimos pacificados por el pacificador para ser pacificadores, no para otra cosa, ¿verdad? Fuimos pacificados por aquel que es el único que puede ocasionar la paz para con Dios, por Jesucristo. Y hoy lo vamos a ver desde Colosenses capítulo 1, así es que abran sus Biblias. Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 20. Desde ahí vamos a observar Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 20, que fuimos pacificados por el pacificador, una vez más. Esto va a sentar las bases de nuestro estudio, de este llamado, esta exhortación, este imperativo a ser pacificadores. Pero acá en Colosenses 1, del 15 al 20, vamos a observar que fuimos pacificados por el pacificador. Una verdad que te debe de motivar mucho, que te debe de alentar mucho a ser un pacificador. Teniendo en cuenta esto, que nuestro Señor Jesucristo, el pacificador, fue el que logró la paz para con Dios. Cuando estabas en guerra con Dios, Él logró la paz para con Dios. Y esto lo vamos a observar en 4 apartados. Si están tomando nota, este es el bosquejo de este estudio de la escuela dominical del día de hoy. 4 apartados que nos van a ayudar a observar esta gran verdad, que fuimos pacificados por el pacificador. El primero es la persona del pacificador, verso 15. La persona del pacificador, verso 15. Número 2, la participación del pacificador, versos del 16 al 17. La participación del pacificador, versos 16 y 17. El tercer apartado es la posición del pacificador, la posición del pacificador, versos del 18 al 19. Y la cuarta y última, la pacificación del pacificador, la pacificación del pacificador, verso 20. La persona, la participación, la posición, la pacificación del pacificador. Pero antes de comenzar, tomen sus Biblias y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Por favor, síganme ahí con su vista, comenzando en el verso 15 del capítulo 1, Colosenses 1, verso 15. Vean ahí sus Biblias. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque es por medio de Él, por su muerte y resurrección, por su sangre, que nosotros hemos sido salvados, que nosotros hemos sido pasados de un estado terrible de muerte espiritual, de estar en guerra contra ti, Señor, para ahora disfrutar de tu amor y de tu paz, Señor. Gracias porque no nos dejaste en esa condición. No era tu responsabilidad hacerlo. No era algo que tú necesitabas hacer. No nos necesitabas. Pero tú eres un Dios de misericordia, Señor, y de amor. Eres un Dios paciente. Eres un Dios que se deleita en salvar. Así que te damos muchas gracias por tu Hijo Jesucristo, porque tú por medio de Él decidiste salvarnos. Te plació, Señor, restaurar la relación que nosotros afectamos contigo, Señor. Gracias porque ahora podemos disfrutar de tu paz, de tu amor, de tu consuelo, de tu cuidado, de tu protección. Ahora somos tus hijos. Ya no somos hijos del diablo, ya no estamos esclavizados al pecado, ahora hemos sido liberados de la esclavitud al pecado y todo eso por tu gracia y tu misericordia. Así que venimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo para alabarte, para adorarte,
para agradecerte, Señor, y llevar a cabo este estudio en esta escuela dominical, orando por favor, Señor, que seas tú quien nos ilumine para comprender tu palabra, Señor, que podamos atesorarla en nuestro corazón, afirmarla como la verdad que es y entonces ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos y danos de tu gracia también, no solamente para ser oidores de tu palabra, sino realmente ser hacedores de ella, Señor, en el contexto de la iglesia local, de esta iglesia. O incluso si tenemos familiares cristianos, Señor, entre nosotros, en nuestros hogares, que esto sea caracterizado en nuestras vidas, en nuestras familias, como en la relación de esposo y esposa, de hijos y padres. Todo esto oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, primer punto del bosquejo, la persona del pacificador. Vean ahí sus Biblias una vez más, el verso 15. Vean ahí cómo inicia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Recuerden, hermanos, que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba ahí encarcelado en Roma, junto con la carta de Efesios, Filipenses y Filemón. Estas cartas, ustedes lo recuerdan, fueron cartas conocidas como las cartas precisamente escritas por Pablo desde la cárcel, ¿verdad? Estas cartas fueron escritas ahí aproximadamente entre los años 58, 60 después de Cristo. Y Pablo en especial, cuando escribe esta carta, se dirige a la iglesia en Colosas. Lo pueden ver ahí en el capítulo 1, verso 2. Personas que se dirige a ellos como santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Eran verdaderamente personas que habían sido salvadas. Además, podemos ver esto también porque en los versos del 4 al 6, Pablo se dirige a ellos como personas que tenían una fe genuina en Jesucristo. Véanlo ahí, verso 4. Pero también ahí mismo en el verso 4 nos deja ver que tenían y expresaban un amor general para con todos. No hacían acepción de personas. Expresaban un amor genuino entre todos y para con todos. Marcas de todo cristiano, de toda cristiana genuina. Y este amor, esta expresión de amor entre los hermanos fue detonado, verso 5, porque tenían una esperanza compartida. Incluso verso 6, porque fueron salvados y su fruto era visible y era creciente. Y precisamente esas marcas las observamos ahí con una fe genuina, fuerte, que perseveraba y un amor también especial entre todos y cada uno de los hermanos que formaban parte de esta iglesia local, sin hacer acepción de personas. Esos eran, digamos que los matices o los colores de esta iglesia ahí en Colosas. Pero también de manera muy especial esta misma iglesia que, digamos, florecía, ¿verdad? De esta manera tan bella, en amor, en fe, en gratitud, en comunión. También era una iglesia que estaba pasando por un momento de oscuridad muy profundo, porque se estaban introduciendo, como siempre en toda iglesia local, a lo largo de la historia, se estaban introduciendo falsas doctrinas. Estaban entrando ahí a la iglesia de Colosas, y cuando Epafras va con Pablo ahí a la cárcel y le comunica todo lo que está pasando, Pablo desde la cárcel se preocupa por ellos y entonces les escribe esta carta. Y les escribe con urgencia para subrayarles, escuchen bien, la supremacía de Jesucristo. La supremacía de la palabra de Cristo, de la obra de Cristo sobre todo y sobre todos. En el capítulo 2, vean ahí en sus Biblias, versos 2 y 3, les dice, miren, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En otras palabras, fuera de Cristo no hay conocimiento. Fuera de la persona de Jesucristo no hay sabiduría. Aunque vengan algunos muy sabiondos, ¿verdad? Ahí y que te digan que el mayor conocimiento salvífico está, verso 8, capítulo 2, verso 8, en la filosofía humana, o verso 16, en el legalismo, o verso 18, en el misticismo, o verso 21, en el ascetismo, no es cierto, no les creas, es mentira, todo eso es un error. El conocimiento verdadero, salvífico, está en la persona de Jesucristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Solo Cristo es la verdad y solo la palabra de Cristo es la verdad. Y solo en ella vas a encontrar la verdad que te guiará a la salvación.
Y si debes hacer algo, es como si les dijera Pablo, y si debes hacer algo, no es escuchar algo más fuera de Cristo, llámese como se llame, filosofías humanas, ascetismo, misticismo, legalismo, no debes escuchar eso. Lo que debes de hacer es cavar y cavar y cavar en la persona de Cristo, porque ahí en Él se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo que debes de hacer es conocer la palabra de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Y después digamos que de darles una cátedra de cristología, ahí en los capítulos 1 y 2, a partir del capítulo 3 y hasta terminar en el capítulo 4, pasan ahora a la vida práctica. Como siempre hace el apóstol Pablo de manera regular en sus cartas, primero ofrece doctrina y después vida práctica. Primero, digamos, los indicativos, ¿verdad? Y después los imperativos. Y eso es lo que hace Pablo a partir del 3 y continuando en el 4, hay una lluvia, una cascada de órdenes, de mandatos, de imperativos, pero a la luz de los indicativos, a la luz de todo lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo a favor de la iglesia en Colosas. Y es con todo este contexto que tenemos en nuestro pasaje, en esta carta en particular, que Pablo les enseña y les subraya que hubo alguien que fue nuestro pacificador. Y ese fue Jesucristo. Y esa paz que ahora disfrutamos una vez más de parte de Dios a través de Jesucristo, Dios no estaba obligado a ofrecerla, hermanos. Piensen en eso. Dios no estaba obligado a salvarnos, a solucionar el conflicto que nosotros ocasionamos. No estaba obligado. Muchas veces pensamos, bueno, es que Dios debe salvar, debe perdonar. Dios, recordamos el nombre de Yahweh, significa precisamente que no depende de nada ni de nadie. Eso nos hace recordar este atributo, perfección de Dios, de aceidad, que Él es eterno y que no necesita de alguien porque está aburrido, ¿verdad? O porque desea expresar amor, gratitud, perfecta relación. Eso lo disfruta nuestro Dios trino en el contexto de este seno trinitario, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, perfecta relación, perfecto amor, perfecta comunión. ¿Necesitaba algo nuestro Dios? ¿Necesitaba solucionar el conflicto que nosotros ocasionamos? ¿Necesitaba regalarnos de su paz, procurar nuestra paz para con Él? No. Pero el carácter de nuestro Dios es muy diferente al nuestro, aún de salvados. Porque a veces estamos ahí muy dispuestos no a ser pacificadores, sino muy perturbadores, a no estar dispuestos a buscar la solución de un conflicto. Pero nuestro Dios no es así. Y por eso este estudio en esta mañana pensé que sería adecuado el poder recordar el carácter de Dios. Porque en la medida, hermanos, que conozcamos cada vez más y más y más los atributos, las perfecciones de nuestro Dios, el carácter de nuestro Dios, la obra de nuestro Dios, eso va a afectar positivamente nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Porque es ahí, mientras estamos conociendo más a nuestro Dios a través de su palabra, que somos transformados, que nuestra vida es cambiada, nuestras palabras son diferentes, nuestra forma de actuar, de solucionar conflictos, buscar la solución de conflictos. Pero es en todo este contexto que Pablo, de manera muy bella, nos hace ver que fuimos pacificados por el pacificador, para ser esos agentes que buscan la paz en todo momento. Y ahí en el verso 15 se nos deja ver la esencia o la naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vean una vez más el verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y recuerden que este antecedente de Él, versos 13 y 14, está apuntando al amado Hijo del Padre, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, a quien hizo referencia Pablo en el versículo 2, capítulo 1, verso 2. Este amado Hijo del Padre de los versos 13 y 14, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien tenemos, vean ahí, redención por su sangre y el perdón de pecados. Este posee la misma esencia, la misma naturaleza que Dios el Padre. ¿Por qué? Hermanos, porque Jesucristo es la imagen, digamos, visible del Dios invisible. Dios es espíritu, nos enseña la palabra de Dios, y nadie ha visto a Dios, porque Dios es espíritu.
pero Dios se ha querido revelar y lo hizo a través de la persona de Jesucristo. Y Jesucristo, digamos, es la imagen visible de este Dios que es invisible. En otras palabras, nuestro Cristo posee la misma forma o imagen viva del Dios que nadie ha visto jamás. Nuestro Cristo refleja y tiene las mismas y posee las mismas perfecciones que nuestro Dios Padre que está en los cielos. ¿Quieres ver a Dios el Padre? Observa a Dios el Hijo. Observa a Jesucristo. Observa su forma en la que Él vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Observa sus palabras. Escúchalas mientras estás leyendo la Biblia, ¿verdad? No ahí pensando cosas, sino yendo a la palabra de Dios y escucha mientras lees la Biblia cómo es que Él hablaba. Observa cómo pensaba, observa cómo solucionaba las situaciones, cómo evangelizaba. Él es nuestro Salvador, Señor, Rey, sacerdote que necesitamos, pero también nuestro mayor ejemplo, nuestra mayor influencia. Él es nuestro precioso Salvador. Nuestro Cristo, una vez más, posee la misma forma o imagen viva del Dios que es invisible. Y esta es la luz de esto precisamente que Jesús regaña a un hombre en particular que le dice, muéstranos al Padre, ¿verdad? No sé si lo recuerden. Felipe, cuando le está diciendo ahí, está comunicándose con nuestro Señor Jesucristo y le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, hey, tanto tiempo que estoy con ustedes, desde hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. ¿Es en serio? Tanto tiempo que me has observado, me has escuchado, que has caminado conmigo y no me has conocido. Muchas veces estamos ahí, ¿verdad? Nos parecemos a Felipe, realmente. No conocemos lo suficiente a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, a nuestro sacerdote. Y no es porque Dios no se ha revelado, ¿verdad? Tenemos acá toda la revelación, todo lo que Dios quiso revelar está aquí. Tenemos toda la Biblia completa, el canon cerrado. Si no conocemos a nuestro Señor Jesucristo es porque realmente no hemos acudido a Él lo suficiente, ¿verdad? Pero así como nuestro Señor le dice a Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, es como si nos dijera hoy lo mismo a nosotros, ¿verdad? Tanto tiempo que tienes la Biblia en tus manos y no has conocido mi carácter, ¿no has visto quién soy yo? ¿No has observado mi forma de hablar, de actuar? ¿No has visto que yo soy el pacificador que logró esa paz? Debes de imitarme. Jesucristo le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Pablo añade ahí en el verso 15 que Cristo es el primogénito, vean ahí, de toda la creación. Es decir, que Dios el Hijo al entrar en su creación, siendo plenamente humano y plenamente divino, pero al entrar en su creación, nuestro Dios, el Hijo eterno, al humanarse, al encarnarse y entrar en su creación, en su plena humanidad, Pablo nos dice que llegó a ser el preeminente sobre todo lo creado. Es lo que nos está comunicando aquí Pablo. Esa es la naturaleza o la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es una persona con dos naturalezas, plenamente divino, pero también plenamente humano. Por eso, en su humanidad, Pablo nos quiere enfatizar. Primero nos habla de su deidad, ¿verdad? Nos dice que, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. Nos deja ver que nuestro Señor Jesucristo es el Dios encarnado. Pero ahora, continuando ahí en el verso 15, nos quiere dejar ver que Él es plenamente humano y Él es el preeminente en su humanidad sobre todo lo creado. Esa es la naturaleza, hermanos, del árbitro que necesitábamos, del mediador que necesitábamos. No podíamos recibir de Dios la paz, no podíamos ser pacificados ante Dios fuera de Jesucristo. Nadie, ninguna religión, por muy cristiana que sea, ¿verdad? Muy ortodoxa, ningún pastor, ningún líder, ningún papa, ¿verdad? Podía solucionar este problema, gran problema con Dios. Solamente Jesucristo podía hacerlo. Una persona con dos naturalezas, plenamente divino y plenamente humano. Y vean lo que está subrayando Pablo y cómo va a concluir en el verso 20 al subrayarnos para efectos ahora de nuestro estudio que Él es nuestro pacificador. Piensa en eso, piensa en el carácter de nuestro Señor Jesucristo atendiendo este tema que estamos estudiando en esta mañana. Jesucristo como nuestro pacificador.
Pero antes de eso, recuerda quién es Él, recuerda su carácter, recuerda su persona. Él no es cualquier humano, Él no es cualquier pastor, ¿verdad? Él es el gran pastor, Él es el Rey de Reyes. Pero también Él es quien decidió dejar su gloria, dejar su trono, para venir y entrar en un mundo en conflicto con su Padre, con su amado Padre, para solucionar el conflicto, que no fue ocasionado por Dios, ¿verdad? Fue ocasionado por todos nosotros, por todos los seres humanos. Dios piensa en eso. Dios dejó su gloria, Dios el Hijo, se encarnó y se humanó y se involucró en la vida de personas que estaban en conflicto con Él, que no le buscaban, que no le amaban, que le rechazaban, que lo odiaban, ¿verdad? Y nuestro Dios Jesucristo vino y entró en este mundo en conflicto, lleno de pecadores, rebeldes, para lograr la paz. Esto debe animarte mucho cuando estás ahí con problemas, situaciones en la casa, en el trabajo, con compañeros del trabajo, con tu esposo o esposa o en la vida de la iglesia. Cuando hay diferencias o algo, no estar procurando estar en cada vez más y más conflicto, ¿verdad? Todos perturbados ahí, todos molestos, sino buscar la paz, la reconciliación, buscar solucionar los problemas. Esa es la persona del pacificador. Pero ahora veamos la participación, digamos, en la creación de nuestro pacificador. Vean, versos 16 y 17. Verso 16, porque en Él, y sigue apuntando a Jesucristo, ¿verdad? El amado Hijo del Padre, porque en Él, en Jesucristo, vean, fueron creadas todas las cosas. Es decir, en otras palabras, nuestro Cristo es la fuente de todo lo creado. Todas las cosas fueron creadas en Él. ¿Cuáles cosas? Gracias a Dios, Pablo no nos deja nuestra imaginación, sino nos deja ver ahí cuáles son todas esas cosas. Vean el 16, cómo continúa. Las que hay, ¿dónde? En los cielos, y las que hay en la tierra. Y gracias a Dios, una vez más, no nos deja nuestra imaginación. Nos dice las que puedes ver y las que no puedes ver. Todas las cosas, visibles e invisibles. Y cuando señala invisibles, también no nos deja nuestra imaginación, ¿verdad? Porque somos muy imaginativos. Tendemos a soñar mucho, ¿verdad? Pero Pablo nos dice, mira, las invisibles son estas: tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Jesucristo. Él es la fuente de todo lo que ves y de todo lo que no ves. Todo sin excepción, todas las cosas que tus ojos pueden ver y todas las cosas que tus ojos no pueden ver, pero que son tan reales como las que sí puedes ver, todo fue creado por nuestro Cristo. Esta persona con dos naturalezas, plena divinidad, plena humanidad. Esta persona que es nuestro pacificador. Él es el creador de todo sin excepción. Esa, hermanos, es la impresionante participación de nuestro eterno pacificador, Salvador, Señor y Rey Jesucristo en la creación. De hecho, Él no solo es la fuente de todo lo creado, sino además Él es el agente de todo lo creado y la meta de todo lo creado. Vean la parte final del verso 16 cómo lo señala. Todo fue creado por medio de Él. Es decir, Él es el agente de todo lo creado. Y vean la parte final. Y todo fue creado para Él. Es decir, Él es la meta. Él es el fin de todo lo creado. Y vean lo que se añade en el 17. Y Él es antes de todas las cosas. Por si alguien se había perdido ahí pensando que Jesucristo era un ser creado, ¿verdad? No, porque Él es antes de todo lo creado. Él creó todo, pero Él es antes de todo lo creado. Él es eterno, Él es el eterno Hijo de Dios. Vean lo maravilloso y lo preciso que es Pablo al subrayarnos quién es Jesucristo, al hacernos notar en nuestra mente, en nuestro corazón, a la persona de Jesucristo y la participación en la creación de Jesucristo. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Impresionante. Él no solamente creó todo, sino sostiene todo. Lo hemos estado estudiando ahí, esta misma idea ahí en Hebreos 1, versos del 1 al 3, cuando dice que Él es el que sostiene todo, Él es el que lleva
todo de un punto a otro, ¿verdad? Hasta que Él decide acabar o terminar con algo en particular. Él así sostiene todas las cosas. Por eso hoy tú estás vivo, porque Él te ha sostenido, porque Él quiere y desea mantenerte vivo al día de hoy. Pero el día que Él quiera matarte, lo va a hacer y te va a llevar. Si eres un hijo, una hija de Dios, te va a llevar a su presencia. Y si eres una persona que no eres salva, vas a sufrir su ira. Él sostiene todo, incluso la silla, ¿verdad? Por eso no se desintegra. No es que el que lo hizo muy bien. No, porque Dios sostiene todo. Incluso las leyes de gravedad. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pacificador, que nos muestra cómo es que Él, siendo omnipotente, poderoso, sentado ahí con la Trinidad en el trono de Dios en los cielos, dejó su gloria para regalarte paz. Que no merecíamos, ¿verdad? Merecíamos estar siempre recibiendo la ira de Dios, pero Él entró en este mundo caído, afectado por el pecado, lleno de pecadores, en conflicto con Él para regalarnos de su paz. ¿Hay alguien más superior que Cristo? ¿Atesoras a alguien más en tu corazón que Jesucristo? ¿Tu papá? ¿Algún pastor? ¿Algún hermano en particular? Hermanos, tengamos cuidado de crear ídolos en nuestro corazón. La única persona que es digna de tu adoración, de tu alabanza, de tu agradecimiento, es Jesucristo. Él, porque Él es el creador de todo, el que sostiene todo. Él es Dios, el Dios humanado. ¿Hay otro que tan siquiera le iguale? ¿Hay otro que se acerque siquiera a su esencia? No hay nadie, hermanos. No hay nadie. Él es único. La Biblia nos enseña, Él es el unigénito Hijo del Padre. Él es el Hijo único en su especie del Padre. Eterno Hijo de Dios. Esa es la supremacía de Jesucristo. Lo hemos visto, Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es antes de todo, Él es el creador de todo, Él es la fuente de todo, Él es el agente y la meta de todo. En Él subsisten todas las cosas, incluyendo tu vida y la mía. Esto debe hacernos estar en un estado de constante admiración, de estar maravillados continuamente del Dios que tenemos, del Señor, del Rey Salvador que disfrutamos en nuestras vidas. Debe hacernos rendir nuestras vidas en adoración, en agradecimiento a Dios, porque nuestro Cristo es supremo sobre todo. Él es nuestro Dios creador, redentor y salvador. Y recuerden, hermanos, que estamos examinando a la persona de Cristo, la participación en la creación de Cristo, porque es en ese contexto, una vez más, que Pablo nos va a decir más adelante, ahí en el verso 20, ahí nos va a mencionar que Cristo también posee las credenciales para ser ese pacificador, ese que ocasiona y ha logrado la paz de pecadores para con Dios. Pero antes veamos el tercer punto, la posición del pacificador. Vean versos 18 y 19, comenzando en el 18. Y Él es, una vez más, ¿verdad? Antecedente de Jesucristo, ¿verdad? Él es, Jesucristo, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Pablo no ha terminado, hermanos. Nos quiere hacernos que nos maravillemos más de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos deja ver cuál es la posición de Cristo. Y acá nos subraya, nos enseña de manera magistral que Cristo y nadie más es la cabeza de la iglesia. Una vez más, Cristo y nadie más es la cabeza de la iglesia. Solamente Jesucristo es quien tiene la autoridad y quien posee las credenciales para ser, digamos, el Señor de la iglesia. Él es el Rey de la iglesia. Él es el que gobierna la iglesia. La iglesia no es gobernada, no es originada, incluso no tiene otro dueño diferente a Cristo. Los pastores no son los dueños de la iglesia. Los líderes, los diáconos, los sugieres, los miembros no son los dueños de la iglesia. La cabeza de la iglesia, el Señor de la iglesia es Jesucristo. Véanlo ahí una vez más. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Digámoslo así, hay una sola cabeza y esa cabeza
es Jesucristo, el Dios hombre. Y hay una sola iglesia, no hay muchas iglesias, hay una sola iglesia universal y es la iglesia de Jesucristo. Del Cristo bíblico, ¿verdad? No del Cristo ahí originado en la imaginación de muchas religiones. No, nuestro Cristo el Dios humanado, el Dios visible que nos deja ver al Dios invisible, que creó todo y sostiene todo, que es antes de todo, es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿cómo es que gobierna? ¿Cómo es que Él ejerce su señorío, digámoslo así, sobre la iglesia? Aquí, con su palabra. Y obvio, mientras los pastores a quienes Él ha levantado y les ha dado una autoridad delegada sobre la iglesia, están enseñando la palabra de Dios. Y una vez más, hay una sola iglesia, hermanos, no hay muchas iglesias. La iglesia verdadera, la única iglesia, es aquella iglesia, personas que han sido llamadas a salvación por medio de nuestro Dios Trino, para que pongamos nuestra fe exclusiva para la salvación en Jesucristo, en que con su obra perfecta, con su cruz y único sacrificio, nos redimió por completo, nos salvó completamente, nos perdonó totalmente de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, Pablo ahora nos enseña cuál es la posición de Cristo y nos deja ver que Él es la cabeza, y ejerce su señorío, su gobierno sobre su pueblo, sobre su iglesia por medio de su palabra. Piensen en esto, la forma en la cual nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, nos dirige, hermanos, a nosotros que somos su cuerpo, la forma en que Él como cabeza nos dirige a nosotros como su cuerpo es a través de su instrucción que está aquí. Fuera de esto, nuestro Señor Jesucristo, no encontramos una dirección o una instrucción por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto podemos pensar que toda la revelación de Dios está acá. Todo lo que Dios quiso revelar está aquí. No necesitamos estar pensando en nuevas revelaciones, nuevas visiones, ¿verdad? Nuevas formas de hablar del Señor. El Señor ya ha hablado de manera completa y definitiva por medio de su palabra. Y lo que necesitamos, hermanos, para ser dirigidos, ¿verdad? Para ser instruidos como cuerpo, cómo movernos, cómo actuar, cómo interactuar entre nosotros, es por medio de su palabra. Es por medio de la Biblia. Es ahí donde nuestro Señor como cabeza nos da instrucción, nos da sentido. Nos indica cómo debemos de caminar, de vivir, de agradarle. Fuera de la Biblia no encontramos su dirección. Piensa en eso. Fuera de su palabra no encontramos su instrucción. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, no debes de estar buscando en ninguna filosofía. Pablo lo está diciendo, ¿verdad? Lo está diciendo en un contexto donde estaban filosofías humanas, donde estaban ahí entrando herejías, una vez más, misticismo, legalismo, ascetismo, diciéndoles a los de Colosas, mira, tú necesitas, sí está bien Cristo, pero necesitas atender esta otra sabiduría para poder vivir y vivir una vida agradable, ¿verdad? Pero no es así. No es así, no necesitamos ninguna filosofía, por muy sabionda que sea, ¿verdad? En términos humanos, por muy filosófica, por muy especialista, no necesitas ninguna otra sabiduría para ser instruido cómo debes de vivir, cómo debes de pensar o actuar, sino únicamente a través de la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que cuando nos alejamos, piensa en esto, es por eso que cuando nos alejamos de la Biblia, cuando nos apartamos del consejo de Dios, cuando dejamos de estudiar, meditar y de aplicar la palabra de Dios en cualquier área de nuestras vidas, pasamos a no solamente a estar en blanco, sino a llenar esos vacíos con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con las filosofías de este mundo, con lo que dictan las redes sociales, ¿verdad? Con la que dicta la tradición familiar. Y andamos ahí muy desviados, andamos ahí caminando muy chuecos, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida. Y esto es un reflejo, se empieza a ver desde el ámbito familiar. Se empieza
a observar en nuestra relación como esposos, como hijos. ¿Por qué pasa eso? No es que nuestro Señor, quien es nuestra cabeza, nos ha dejado sin instrucción. No es así, hermanos. Debemos de ser humildes y reconocer es porque nosotros nos hemos alejado de su consejo. Nos hemos alejado de su instrucción. Por eso estamos muy desviados a veces. Por eso cometemos muchos errores, fallamos mucho. Pero Dios ha sido muy claro, ¿verdad? Nos ha dejado instrucciones muy precisas, muy detalladas. Y a veces esto llega hasta el ámbito, si eres estudiante ahí en tu escuela, en tu trabajo, como empleado, empleador, en la iglesia. Tengamos cuidado, hermanos, procuremos estar siempre muy conectados con la palabra de Dios. No es por sentado de que porque ya te memorizaste ciertos versículos, ya no necesitas ir a la palabra de Dios, o porque ya tienes 30, 40 años en el Evangelio, ya no necesitas estar estudiando lo mismo otra vez, el mismo Evangelio, la misma carta, la que sea, el mismo libro profético de poesía. Necesitas estar continuamente siendo alimentado por Dios, siendo dirigido, instruido por Dios por medio de su palabra, todos los días de tu vida. Porque el día que no lo haces, el día que la palabra de Dios no está morando en ti, habitando en ti, está siendo llenado no del Espíritu, no por el Espíritu, sino está siendo llenado por tus ideas, por tus pensamientos, por tu carne, porque Pablo nos dice 3 veces, el pecado mora en mí, el pecado mora en mí, el mal mora en mí. Tengamos cuidado, procuremos estar siempre conviviendo con nuestro Dios en oración, amándole, expresándole nuestro agradecimiento, nuestra adoración, pero también recibiendo su instrucción, su palabra con mucha humildad, con mucha humildad. Y Pablo nos dice que Cristo es el preeminente sobre la iglesia, la cabeza de la iglesia, porque Cristo es principio. Vean ahí, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es principio. El que es principio, es decir, Él es el que originó, en otras palabras, la vida de su iglesia. Él es el que, digamos, que nos colocó por medio de su Espíritu en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Él es quien nos hizo nuevas criaturas. Nuestro Señor, con su vida, muerte y resurrección, digamos que pavimentó el camino para que el Padre nos diera nueva vida en Cristo. Él es, incluso Pablo nos dice ahí, Él es el primogénito, vean, verso 18, de entre los muertos para que en todo tengan la preeminencia. Y lo sabemos porque Él resucitó, hermanos. Nosotros resucitaremos. Nosotros también resucitaremos en forma física, corporal, con cuerpos de resurrección. Nuestra resurrección está asegurada porque Él resucitó y Él es el preeminente incluso entre los muertos. Este fue siempre el plan de Dios para su eterno y amado Hijo. Dios así lo quiso, Dios así lo determinó, digamos desde la eternidad pasada, que Jesucristo fuera el preeminente sobre todas las cosas, sean físicas, materiales o espirituales. Dios quiso que su Hijo fuera el preeminente sobre todo. Ese fue su plan. Esa es la posición de Cristo, nuestro pacificador. Él, hermanos, y solo Él posee todas las credenciales, toda la potestad para salvar a pecadores del lago de fuego. Y si esto lo atesoramos y lo amamos tanto, ¿verdad? Lo guardamos en nuestro corazón y lo agradecemos, el que Cristo posee todas las credenciales para salvar a pecadores. También lo que vamos a ver a continuación te debe de hacer una persona que busca la paz, porque Jesucristo también posee todas las credenciales para que tú puedas disfrutar de paz para con Dios. Y esto debe ser un motivo para que tú seas alentado a buscar la paz y no el conflicto, a buscar ser una persona que concilia, aun y cuando no te corresponda, porque te están haciendo cosas a ti, ¿verdad? Y tú esperarías que alguien viniera a ti a pedirte perdón, pero el cristiano, el Hijo de Dios, observa el carácter de su Dios, de su Padre amoroso, y actúa en consecuencia, le imita, se involucra en el conflicto, aunque él haya sido el que haya recibido daño, perjuicio, se involucra en el conflicto para solucionar el conflicto, para perdonar, para ocasionar la paz. Vamos a ver ahora la pacificación del pacificador. Último punto,
Hasta acá Pablo nos ha mostrado las credenciales de Cristo como Salvador. Él es el Dios humanado, Él es el creador de lo visible y de lo invisible, Él es el sustentador de todo, es la cabeza de la iglesia. Él es quien con su muerte y resurrección nos dio vida nueva y su espíritu nos ha colocado en el cuerpo de Cristo. Él es el preeminente sobre todo y todos. Vean, tanta doctrina, ¿verdad? Bellísima, bellísima. Y todo esto porque ese fue el plan de Dios. Padre para Dios Hijo, para Jesucristo. Pero ese plan divino, hermanos, abarca más cosas. Si esto nos ha dejado maravillados, sorprendidos, este plan divino de Dios para la persona de Jesucristo abarca más cosas. Porque Dios nos dice por medio de Pablo ahí en el verso 19, vean, por cuanto agradó al Padre, vean, número 1, verso 19, que en Él, ¿qué cosa? Habitase toda plenitud. O sea, en Cristo está todo, ¿verdad? Esta palabra plenitud, pleroma, más adelante la va a utilizar Pablo para denotar que en Jesucristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, toda la completitud de la deidad está en Cristo, pero así toda la completitud de todas las cosas está en la persona de Cristo. Ese fue, digamos que el plan divino de Dios, que en Él habitase toda plenitud. Número 1, pero número 2, vean el verso 20. Esto agradó al Padre también, que por medio de Él, otra vez antecedente de Cristo, por medio de Él, ¿qué cosa? Reconciliar. Y esta palabra ahí, este verbo reconciliar, hermanos, es un verbo que en el idioma original, los verbos muchas veces están compuestos por preposiciones, ¿verdad? Por algunas palabritas que van antes del propio verbo. Y cuando un autor hace eso, cuando a un verbo le prefija una preposición, ¿verdad? Para que entiendan, lo que quiere hacer es subrayar más el carácter de esa palabra, del significado de ese verbo. Entonces, cuando Pablo nos dice aquí, porque lo ha mencionado esta palabra reconciliación y lo pueden anotar ir más tarde, pero en Romanos 5:10 utiliza otro vocablo sin el prefijo de la preposición al verbo. Ahí en Romanos 5:10 o en 2 de Corintios 5 del 18 al 20, hablando de reconciliación. Pero acá, cuando nos dice que Él, por medio de Cristo, reconciliar, usa otra palabra para como subrayar o magnificar ese significado de la palabra reconciliación. Una reconciliación, digamos, está diciendo Pablo, completa, absoluta, total, la que ha logrado Jesucristo. Y lo está subrayando de esta manera. Ahí va una idea, porque recuerden, están entrando herejías a la iglesia en Colosas y están diciendo, mira, tú para obtener una vida que agrade a Dios, no nada más necesitas a Cristo, necesitas estas filosofías, las del siglo I que se habían levantado, que han seguido levantando y ahora muchas más tenemos en el siglo XXI, ¿verdad? Necesitas esta otra filosofía, necesitas adorar a los ángeles, necesitas practicar el judaísmo hereje en ese momento, ¿verdad? Fiestas, comidas, días de reposo, necesitas practicar una vida de ascetismo. Todo eso te va a reconciliar con Dios, pero Pablo nos dice, no es así, no es así. Tú has sido reconciliado completamente, totalmente para con Dios el Padre, porque ha sido la voluntad de Dios el Padre por medio de, verso 20, por medio de Cristo, reconciliar consigo, vean, todas las cosas. ¿Cuáles son las cosas que nos ha dicho? Bueno, lo vuelve a repetir, las que están en la tierra y en los cielos. ¿Cuáles son esas? Visibles e invisibles, todo lo creado, lo que ves y no ves, todo ha sido reconciliado por una persona. Este Dios humanado, por Jesucristo. Y obvio, ahí estamos también nosotros, ¿verdad? No somos los principales, porque luego somos muy prontos para colocarnos ahí, ¿verdad? Pero todo fue afectado por el pecado. Todo. Piensa en Génesis 1. Dios termina todo en el sexto día y dice que era bueno en gran manera, ¿verdad? En el capítulo 2 nos deja ver que nuestro Dios reposa y no es que se cansó, ¿verdad? Y que se agotó y por tanta creación tan linda. No, eso implica que Dios es como si se dijera para atrás, ve todo lo creado y se agrada, se satisface, porque todo lo creado es perfecto. Una relación perfecta de Adán y Eva para con Él, amor perfecto, relación perfecta, toda su creación no afectada por el pecado. Pero a partir de Génesis 3, incluso antes de Génesis 3,
la institución del matrimonio, ¿verdad? La institución del trabajo, todo perfecto, todo lindo. Pero a partir de Génesis 3, todo feo. Es maldecido un animal, la serpiente, y es maldecida la tierra, ¿verdad? Ahora nos cuesta trabajar, sudamos, nos cansamos, tenemos flojera muchas veces, ¿verdad? Pero todo es afectado por el pecado. Incluso el matrimonio, ¿verdad? Consecuencia del pecado, la mujer quiere tomar el lugar, lo vemos ahí, Génesis 3:16. La mujer quiere tomar el lugar del hombre y el hombre como machista quiere aplastar a la mujer. Todo feo, todo afectado, todo en conflicto con Dios. Pero Pablo nos dice, vean ahí, verso 20, por medio de Cristo, por medio del amado Hijo, por medio de aquel que es la imagen del Dios invisible, por medio de aquel que fue creado todo, por medio de Él, quien es el agente de todo, creador de todo, el fin de todo, por medio de Él que es la cabeza de la iglesia, el principio de todo, por medio de Él. A Dios el Padre le agradó reconciliar completamente, totalmente con Él, a través de Él, todas las cosas. Todo. Y ahí entramos pecadores como nosotros. Ahora no somos universalistas, ¿verdad? No creemos que todos van a ser salvos, única y exclusivamente a los que Dios ha elegido para salvar. Lo sabemos. Pero por medio de la cruz de Cristo, por medio de la persona de Cristo, nos dice Pablo, nosotros todo ha sido reconciliado consigo mismo. Y vean la parte final del 20, haciendo la paz, ¿cómo? Con la sangre de su cruz, hermanos, un altísimo precio. Piensa por un momento, ¿cuánto te cuesta solucionar el problema en tu familia? ¿Cuánto te cuesta solucionar un problema aquí en la iglesia? Con un hermano que tienes aquí en la iglesia. ¿Cuánto te cuesta solucionar el problema con tus hijos? Pues probablemente humillarnos, ¿verdad? Acercarnos, pedir perdón, pedirle al Señor de su gracia, de su fuerza para solucionar ese problema. ¿Cuánto le costó a nuestro Señor Jesucristo que nosotros fuésemos reconciliados con Dios y que Él reconciliara consigo todas las cosas? ¿Cuál fue el costo? No fueron palabras, sino fue su vida, fue morir en una cruz, fue dejar su gloria por un momento, vivir en un mundo afectado por el pecado, rodeado de pecadores. Piensa en eso. Nuestro Señor Jesucristo vivió una vida perfecta, pero rodeado de pecadores, tentado en todo. Y la única forma, porque así agradó a Dios, la única forma en la que Dios podría reconciliar todo consigo mismo era que su Hijo muriera en una cruz. ¿Y saben qué? Jesucristo estuvo dispuesto a hacerlo. Jesucristo obedeció al Padre y dejó su gloria y vino a servirnos. Se involucró en el conflicto que teníamos con Dios y por medio de su sangre, clavado en una cruz, aunque dijo, si fuera posible que por mí pase esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, estuvo dispuesto a morir. Y con su muerte, con su sangre, con su cruz, nosotros, hermanos, toda la creación, incluidos nosotros, fuimos, vean ahí, reconciliados con Dios y podemos disfrutar de paz para con Dios, paz para con Dios. Y recuerden, hermanos, no es que nosotros quisiéramos estar en paz con Dios, no es lo que la Biblia enseña. Todo hombre en su estado natural, toda mujer en su estado natural, nunca buscamos a Dios. Es como si, piensen en esto, es como si nos gustara estar en guerra con Dios. Lo rechazamos muchas veces. No quisimos estar relacionados con Él, no le buscamos realmente. Salmo 14 y Romanos 8 nos enseña esto, no buscábamos a Dios, nos desviamos desde la matriz, nos hicimos inútiles, no hicimos lo bueno, todo lo contrario, pecamos y le ofendimos, le blasfemamos con nuestros labios e incluso con nuestros actos. Probablemente ahora incluso muchas veces con nuestra forma de vivir ocasionamos que otros también se burlen de Él, de su palabra, de su iglesia. ¿Y cuál fue el pensamiento de Dios? ¿Cuál fue la respuesta incluso ahora como sus hijos, verdad? Como su iglesia, ¿cuál es su respuesta? Mantener esa paz, mantener ese amor para con nosotros, sus hijos, a pesar de nosotros, ¿verdad?
Pablo nos dice que Dios decidió, que fue agradable para Dios, que resultó coherente con su carácter, no abandonarlo todo en esa condición, ¿verdad?, de guerra con Dios, sino más bien reconciliar todas las cosas visibles e invisibles para consigo mismo por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Verso 20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Acaso tenía Dios la necesidad de pacificarnos para con Él? ¿Qué acaso Él no pudo matar a todos y crear todo nuevo? Sí, ¿verdad? Pudo hacerlo. Pero ese no es el carácter de nuestro Dios. En un sentido, si Él permitió la entrada del pecado, fue para que pudiéramos observar su carácter misericordioso, paciente, lleno de gracia, que desea la salvación de pecadores, que ofrece paz, restauración, porque ese es su carácter, esa es su esencia. Él es el pacificador por excelencia. Y nosotros, como sus hijos, Pablo nos dice ahí en Efesios 5:1, debemos ser imitadores de Dios. Debemos ser imitadores de Dios. Y una vez más, en la medida en que conoces el carácter de Dios, en que conoces a Jesucristo, en que tienes, digamos, una cristología adecuada en tu mente, en tu corazón, pero no solamente ahí, sino en tu vida diaria. En la medida en que estás ahí teniendo esto en tu vida, entonces también cada día más y más y más vas a reflejar este carácter de Dios. Vas a imitar cada vez más a Jesucristo. Pero es así, hermanos, mientras estamos siendo alimentados de la palabra de Cristo, mientras estamos meditando en su palabra, pensando en su palabra, mientras su palabra habita en nosotros y mientras nosotros ahí estamos procurando practicar su palabra, es en esa medida que nosotros, al estar siendo imitadores de Dios, al estar atesorando su palabra en nuestra cabeza y practicándola, es que nosotros podremos cada vez más, un poquito más, acercarnos a reflejar esa perfección comunicable de Dios, ¿verdad? Como pacificador, buscando la paz. ¿Cómo? Primero, pues, de manera muy intencional, procurando evangelizar a otros, ¿verdad? Esos que están en guerra con Dios ahorita, procurando que no estén más ahí en esa condición, orando mucho por ellos, que el Señor les salve, pero también enseñándoles el Evangelio, mostrándoles a Cristo, porque deseamos su salvación y oramos por eso. Pero también, segundo, como hijos de Dios, procurando la paz y no la guerra, entrando en los conflictos con mucha ayuda de Dios, con mucha oración, ahí familiares o en la iglesia, con personas en el trabajo, donde fuera, en la escuela, procurando solucionar esas situaciones. Y de manera muy interesante, luego de que Pablo nos dice acá en la sección doctrinal, capítulos 1 y 2, que Dios reconcilia consigo todas las cosas visibles e invisibles, haciendo la paz mediante la cruz. Después, más adelante, en el capítulo 3, vean ahí en la vida práctica, en esta sección de vida práctica, nos enseña, vean, algo muy especial, verso 15. Y la paz de Dios, capítulo 3, verso 15. Ya que entiendes que estás en paz con Dios, porque a Él le plació reconciliar consigo todas las cosas y hacer la paz con todo y todos por medio de la muerte de Jesucristo. Ya que entiendes eso y sabes eso y lo atesoras en tu corazón y te sabes salvado, cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, ya que sabes eso y entiendes eso, entonces, verso 15, la práctica. Ahora ya deja atrás la doctrina, ahora céntrate, capítulo 3 y 4, la práctica. Observa, verso 15, y la paz de Dios, ¿qué cosa? Gobierne. ¿Qué quiere decir eso? Que la paz de Dios controle. Que la paz de Dios controle en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y la idea es esta. El mandato es que la paz de Dios controle tu vida, controle tus pensamientos, gobierne tu corazón, tus decisiones, incluso tus emociones. Que todo tu ser sea gobernado, sea controlado, sea dirigido por la paz de Dios. ¿Cómo funciona esto? Gracias por preguntar. Tenemos que leer versos del 12 al 14. Vean ahí. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Después de decirnos, despójate de ciertas cosas, verso 12. Vean, vestíos pues, ¿cómo? Escogidos de Dios,
¿Y cómo se viste un escogido de Dios? Vean ahí. Santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13. Soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja de otro, haciendo esto, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto de la paz. ¿Cómo es que la paz de Dios va a gobernar, controlar tu vida, tus pensamientos, tu corazón, tus emociones, todo tu ser? Mientras estás acá, practicando esto, entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, perdón, amor. Mientras haces eso, mientras estás ahí muy intencionalmente haciendo esto, la paz de Dios va a gobernar tu vida. No vas a venir a ser conflictuado por tus ideas, tus pensamientos, tus deseos carnales, pecaminosos, otras ideas, otros pensamientos humanos. Paga con la misma moneda, paga mal con mal. No, la paz de Dios va a gobernar tu vida y controlar tu corazón para buscar la paz. Pero todo esto es teniendo como fundamento lo que Dios ha hecho con nosotros por medio de Cristo. Ese entendimiento, hermanos, debe ser el cimiento, ¿verdad? La base, o digamos la gasolina que nos impulse a avanzar en este tema de buscar la paz en cualquier conflicto, ser muy intencionales. ¿Lo vas a poder hacer solo? No, con la ayuda y la gracia de Dios. Mientras estás orando y pidiéndole al Señor, ayúdame, Padre, ayúdame con este problema que tengo años ahí en la casa con mis hermanos, tengo mucho tiempo ahí en el trabajo, conflictuado con personas, con mis hijos, ¿verdad? Con mi esposo, mi esposa. Ayúdame, por favor, dame de tu gracia, porque humanamente es imposible. Mi carne no quiere esto, pero ayúdame. Recuérdame tu carácter. Ayúdame a recordar tu obra en mí. Y entonces, por favor, que pueda estar ahí haciendo esto. Hermanos, debemos de ser arquitectos de paz. Y la palabra de Dios nos hace muchos mandatos, muchos imperativos, pero pensé que sería bueno recordar primero lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Nos reconcilió, nos dio paz, de su paz, para que nosotros pudiésemos ahora disfrutar de su amor. Examinemos nuestro corazón en la semana. Va a haber oportunidad de estar repasando este tema las siguientes 2 semanas. Pero pongamos a examinar nuestra mente, nuestro corazón, y veamos ahí si hay alguna necesidad de que nosotros podamos ser estos agentes pacificadores en cualquier área y contexto de nuestra vida. Pero bueno, solo fue el principio. Vamos a orar para terminar. Tendremos unos minutos solo antes de orar como aviso. A las 10:30 comienza el servicio general. Aquí, por lo pronto, tendremos algunos minutos para saludarnos, platicar entre nosotros. Creo que ahí hay agüita, no sé si café. También hay café. Entonces, bueno, pueden ahí acudir. Y por favor, aquellos que una vez más nos acompañan por primera vez acá a la Iglesia Bíblica de Monterrey, siéntanse muy, pero muy bienvenidos. Por favor, ahí salúdense, identifiquen a los hermanos que no conocen. Oremos.